Bueno, pues hoy discutiremos un tema bastante interesante que son las emociones. ¡Ay, ardillita! Aquí. ¡Oh, qué bonita! Justo estaba platicando con compañeras y compañeros de lo bonito que es esta vista de estas ventanas. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de emoción y recordando que cuando hablamos de conducta y particularmente conducta dirigida, vamos a entender o vamos a tener muchos motores que van a iniciar este proceso conductual que denominamos comportamiento dirigido y en gran medida, este comportamiento dirigido no solamente va a estar restringido a la deficiencia de tejidos, como lo platicamos en el anterior, sino que también va a tener otros elementos como la relación, la interpretación que yo tenga de algunas situaciones, de algunos eventos en mi experiencia. Y una de esas formas de interpretar a las situaciones, a los eventos, va a ser justamente las emociones. Históricamente y desafortunadamente, las emociones y los procesos cognitivos se han planteado como independientes en el sentido de las personas que tienen más o mejores procesos cognitivos van a ser también personas que no tengan un ruido emocional. Es decir, cuando decimos que una persona es muy capaz, cognitivamente hablando, estamos hablando también de que es una persona con poca incidencia de las emociones en su cognición. De esta manera, desde la cotidianidad hasta la conceptualización teórica, científica de los procesos mentales, vamos a tener una disociación importante de la cognición y la emoción. No obstante, podemos reconocer que tenemos una incidencia importante de las emociones en nuestro proceder. Poníamos el ejemplo de horrible y desagradable, pero pues es el único que se me ocurre, donde antes de llegar ustedes a una evaluación aquí en la facultad, tienen la experiencia desafortunada de un delincuente que se sube al transporte público. ¿Ustedes llegarán tranquilas, tranquilos a la facultad? No, no llegarán en un estado emocional particular específico que les reflejará o tendrá un efecto particular en esa evaluación que realicen. Será la misma ejecución en el examen, en el mismo examen, en ese momento donde vienen con este estado emocional o esta emoción particular, que cuando no están sometidos a este acto delictivo. No, y esperaríamos la misma comprensión por parte de la persona docente, que llegaría incluso a decirles, ¿sabes qué? Este examen no representa qué tan adecuados o qué tan bien funcionan tus procesos cognitivos. Lo que está reflejando es la respuesta que tuviste o el ruido que mete esta emoción en tus procesos cognitivos. ¿Dónde más podemos verlo? Por ejemplo, cuando ustedes plantean esta, este tipo de argumentos como, es que se me nubló la cabeza, o sea, estaba tan enojado, tan enojada, que no dije las cosas que quería decir, o se me nubló la cabeza porque me puse demasiado triste y ya no pude decir las cosas que quería decir o hacer las cosas que quería hacer. Lo que estamos viendo dentro de esta cotidianidad que reconocemos y que si la reconocemos todas y todos implica que es algo que existe, entonces nos está hablando de que esta disociación, esta separación que hemos perpetuado entre emoción y cognición,
no es útil y que más bien hay una interrelación e interdependencia de los procesos cognitivos y de los procesos emocionales. ¿Por qué interdependencia si solo les estoy diciendo que va de la emoción a la cognición? Porque también ustedes, platicaba con una colega de su trabajo en el laboratorio y de cómo en una situación particular se enfrentó a que le decían, es que esto es negro, y ella sabía que eso era verde, pero la persona que le estaba guiando en ese proceso le decía, es que es negro y lo tienes que tratar como negro. Entonces, aunque la emoción en ese momento era de enojo o de ira y de tristeza tal vez, ante la persona que estaba diciéndole es negro y lo tienes que tratar como negro, no expresaba o no manifestaba en su totalidad la experiencia emocional, porque desde la parte cognitiva yo sé que no me debo comportar de cierta manera con ciertas personas, ¿sí? Entonces, hay una interdependencia importante que nos obliga a considerar en la emoción a la cognición y en la cognición a la emoción. Ahora, en términos de evolución, vamos a tener que las emociones van a tener un carácter fundamental en la supervivencia, no solamente de nosotras, nosotros como miembros de la especie humana. Ya vi que esto no deja, díganme, ¿no? Si no se ve bien para arreglar las cosas y que puedan ver completa la presentación. También le decía al grupo anterior que si me acuerdan por correo, no por WhatsApp, subir la presentación, les comparto la presentación para que no se estresen de más. A evolución. Entonces, platicábamos de que las emociones tienen un carácter evolutivo importante. Si hablamos de experiencias corporales que nos aproximan o nos mueven conductualmente hacia estímulos, situaciones que representan un beneficio y nos alejan o nos permiten contractuar ante situaciones que son de potencial riesgo, entonces estamos hablando de que deben tener una historia evolutiva en nuestra historia estas emociones. Y efectivamente, pues vamos a ver que las emociones van a estar arraigadas a un inicio de la humanidad y en realidad no solo a los humanos, sino a varias especies para sonar. A mí me gusta mucho poner a las emociones justamente como alarmas, en el sentido de, por ejemplo, si pensamos en la alerta sísmica y pensáramos que la alerta sísmica tiene un sonido como el de camioncito de helados. Bueno, o sea, vean, ¿no? Hasta bailar súper contenta, súper contento, porque es un tipo de alerta que no es escandalosa y por lo tanto, pues no me genera una respuesta adecuada, que en este caso sería salir de un espacio como en el que estamos, para poder salvaguardarnos en caso de sí. En ese sentido, las alarmas tienen que ser escandalosas para poder garantizar nuestra supervivencia. Esa característica tienen las emociones y en ese sentido podemos ver a las emociones justamente como alarmas que nos van a orientar o nos van a empujar hacia la acción. Por ejemplo, en el caso de que se presente en tiempos prehistóricos, que se presente a un Homo sapiens, un tigre de dientes de sable, pues lo que vamos a tener en este Homo sapiens es una respuesta no de saltar, ¿no? De alegría porque encontró algo que puede comer, sino una respuesta de lucha o de huida, que son respuestas que nos permiten conservar nuestra integridad o preservar nuestra integridad
y perpetuar esta respuesta a lo largo de la descendencia que llega pues hasta nosotros en estos tiempos modernos. Esta caracterización de las emociones como alarmas escandalosas que están presentes a lo largo de toda nuestra historia evolutiva, nos lleva también a reconocer que así como compartimos material genético, compartimos estructuras anatómicas y ciertas conductas con otras especies, también las emociones van a tener un carácter de amplia distribución filogenética, por lo que podemos encontrar, no son alarmas tan importantes para poder salvaguardar nuestra integridad. Sí, claro, vamos a tener justamente una amplia expresión de estas emociones en muchas especies, desde los propios mamíferos, los vertebrados, hasta organismos que pues son invertebrados, ¿no? Donde platicábamos hace unos momentos, hay incluso debate respecto a la experiencia emocional y experiencia de otras sensaciones como lo es el dolor. Pero bueno, entonces estamos hablando de mecanismos muy importantes arraigados en nuestra historia evolutiva y en la historia compartida de evolución que tenemos con otras especies. Ahora, se vuelve muy importante cuando estamos hablando de emociones, sobre todo si queremos entenderlas para poder explicar los sustratos neurobiológicos y poder dar una explicación que nos permita mejores intervenciones, necesitamos poder establecer conceptos que nos permitan diferenciar y definir de una mejor manera cada una de las emociones. Perdón, cada uno de los componentes y las cosas que llegamos a confundir con emociones. Empecemos con la emoción como tal, porque hay 4 conceptos en los cuales vamos a centrar esta diferenciación. En el caso de la emoción, y regresando al ejemplo de las alarmas, imaginemos que nos despertamos con la alerta sísmica, nos vamos a bañar con la alerta sísmica, vamos a desayunar, vamos en el transporte, llegamos y estamos en la facultad con la alerta sísmica, nos vamos a nuestras casas con la alerta sísmica y nos dormimos con la alerta sísmica. ¿Tiene en ese sentido un valor de alarma la alerta sísmica? No, o sea, ya la llamo alerta sísmica porque así le pusieron, pero ya no tiene esta función de indicar algo. De esta manera, las emociones las voy a definir justamente como episodios breves. El que sean breves me va a permitir justamente atender a este carácter de irrupción de una situación que puede ser riesgosa o que puede ser beneficiosa para el organismo. Pero no solamente es en términos temporales la definición importante y distinguida de la emoción, sino también en términos de lo que implica, a quiénes está implicando, quiénes están participando y cómo están participando en la configuración de la emoción. Y esto es el segundo elemento de la definición de emoción, que son respuestas sincronizadas. Ay, aquí hay lugar, yo sé que les da cosa sentarse hasta adelante, pero les juro que no les voy a hacer nada propositivamente. O sea, si se me cae algo, pues será un accidente y no lo haré con dolo. ¿Qué les estaba diciendo? Respuestas sincronizadas. Ahora, cuando hablo de sincronizadas, de jamón y queso, no estoy, estoy hablando justamente de que existen componentes, de que va a haber una respuesta de varios sistemas y que estas van a estar ordenadas de una manera particular y específica, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuáles son estas respuestas, pero nos permiten ir poniéndole un tinte de complejidad a la respuesta de emoción. Y finalmente, ¿qué se presentan estas respuestas o esta sincronización de respuestas que son breves ante un evento que yo puedo distinguir clara y precisamente? ¿Sí? La alerta sísmica, o sea, no se activa porque movieron una silla y vibró
el piso bajo la silla que se acaba de mover, o tampoco responde a la vibración de bueno, iba a decir se me olvidó cómo se dice, de la escritura de su pluma bajo el papel, perdón, sobre el papel, o a la vibración de las voces de todas las personas que estamos hablando en el mundo. O sea, no hay un estímulo específico al cual responden y una valoración que hacemos, perdón, y la valoración que hacemos de ese evento va a ser distinta, en este caso el sismo, va a ser distinta de la vibración que tengan, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo hace un momento de las voces. Ahora entonces, no solamente es abrupta la respuesta de sistemas sincronizados y de eventos específicos, sino, ya lo amolé, es justo de eventos específicos. Vamos a distinguirlo de los estados de ánimo, justamente porque cuando les preguntan, sobre todo en terapia, porque no estamos acostumbrados a ponerle nombre a las emociones, no importa que sean psicólogas y psicólogos, o sea, tituladas, titulados, no tituladas, no titulados, cuesta trabajo. Y entonces de repente cuando les preguntan, oye, ¿cómo te sientes mal? Pero, o sea, como enojado, no me siento mal, o sea, pero triste, mal, me siento mal, ¿no? O me siento bien. ¿Cómo te sientes alegre, satisfecha, satisfecho? Te sientes plena. Me siento bien, punto, ya, no hagas que me sienta mal. Lo que justamente nos está diciendo es que hay otra experimentación de respuestas corporales que son similares a las emociones, pero que tienen un carácter más ambiguo, más difuso y que además se sostiene más en el tiempo, ¿no? ¿Por qué te sientes bien? Ay, pues porque me desperté con el pie derecho. O sea, ¿cómo? O sea, ¿fue el primer pie que pusiste o despertaste primero con ese es el izquierdo, despertaste primero con el derecho, ¿no? Y después ya despertaste a tu pie izquierdo. ¿Qué significa? No, pues quién sabe, ¿no? Pero yo desperté con el pie derecho y mi día es maravilloso y me siento bien. Entonces, no necesariamente cuando yo estoy hablando de estado de ánimo, voy a hablar, bueno, todo esto es estado de ánimo, y se distingue, platicábamos en términos de qué difuso o ambiguo es esta experiencia y a que vamos a tener una ausencia de causa aparentemente. O sea, no podemos explicar concretamente, a diferencia del sismo, que esto es lo que activa la alerta sísmica o en el caso de las emociones, la muerte, la pérdida, la enfermedad, es lo que activa la tristeza. En el caso de los estados emocionales, pues a lo que le atribuyo es que me levanté con el pie derecho. No hay aparentemente una causa a la cual yo pueda atribuir el estado afectivo. Es difuso y además, si hablábamos de que las emociones deben, para funcionar como las alarmas que hemos comentado, deben tener una duración corta, en el caso de los estados afectivos, ¿no? Yo puedo tener el mejor día de mi vida porque me paré con el pie derecho, aunque en el día me haya asustado una persona que llegó por atrás que no esperaba y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo salté y me dio un poco de miedo y todo. Es que vi un pajarito. este, no importa todo eso, mi estado de ánimo en el día se va a mantener de una forma particular y específica, ¿sí? Entonces, distinguimos emoción de estado de ánimo en función de lo que acabamos de comentar, pero va a haber otros dos elementos que van a estar presentes en lo que podemos considerar experiencias de tipo emocional y que van a ser distintas también. Las actitudes, por ejemplo, van a relacionarse con las cuestiones de preferencia y predisposiciones que van a estar derivadas de cargas afectivas hacia lo que pensamos de las cosas. Es decir, como pensamos a las cosas, la hice, las ideas que tenemos de las cosas van a tener una carga afectiva y por lo tanto inciden en nuestras preferencias y en nuestras predisposiciones. Yo hace rato les ponía ese caso, pero bueno, tal vez no es el mejor de todos, porque no a muchas personas, creo, les gusta John Wick y tal vez a muchas personas les gusta Rápidos y Furiosos,
Pero les decía, la preferencia que tengo yo para esperar a que salga John Wick 4 es distinta a las personas que en lugar de esperar a John Wick 4 esperan Rápidos y Furiosos episodio 550.201, ¿no? Porque ya ni sé en cuál van. Y esto es a partir justamente del carácter afectivo Profesora, Profesora, se no, perdió el audio. A ver ahí. Hola. Hola. escucha, pero muy bajito. Ahí, hola. Ya. Hola, ¿me escuchan? A ver, por si sí es cierto. Sí, ya. Ok, vamos a ponerle una batería. Que ya después de todo esto vengo preparada para todo. Sigue sin escucharse, profesora. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha. Ya se escucha. Sí, Hola, maestra. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Se escucha. Ay, yo no escucho a nadie. Sí, se escucha. Bueno, y tampoco sus compañeras y compañeros. Ah, sí, sí, me escucho. Súper, muy bien. ¡Ah! Ya me moví. No vean esto. Bueno, ya véanlo porque ya se trabó. Ok, bueno, entonces, eso es referente a las actitudes. Referente a la motivación, no solamente basta con que yo diga, las ideas de lo absurdo de Rápidos y Furiosos hacen que no prefiera Rápidos y Furiosos y que mi predisposición sea a evitar ver las películas de Rápidos y Furiosos. Implica que yo activamente, conductualmente, no vea las películas y mejor si voy al cine y está John Wick 4 y Rápidos y Furiosos al infinito, pues actúe y me meta a ver John Wick 4 que Rápidos y Furiosos al infinito. Esa parte de la conducta, de la traslación de toda esta respuesta afectiva a un comportamiento dado, si me llego a no escuchar otra vez personas que están en la virtualidad, abran el micrófono o ustedes si ven el chat me dicen para ver qué onda, ¿no? Sí, tiene que trasladarse a la acción. Y justamente es este carácter
de movilización de la conducta, que voy a denominar motivación, lo que me va a permitir pasar de estas respuestas afectivas a una respuesta conductual. Ahora sí, ¿cuáles son? Porque hablábamos de respuestas sincronizadas y si decíamos sincronizadas implica que son varias. ¿Cuáles van a ser las respuestas que van a fungir como los componentes de la respuesta emocional? Hemos platicado tangencialmente sobre ellas. Uno es el comportamental. ¿Qué hago yo en términos de la acción? ¿Sí? El segundo es esta alarma de la cual estuvimos reiteradamente hablando como alerta sísmica. Como alerta sísmica que iba a movilizarnos. En el cuerpo, ustedes identifican o ustedes definen a la emoción por la experiencia, por el ruido tan fuerte que genera su experiencia corporal. Ustedes saben que tienen ansiedad como emoción porque sienten vacía la panza, porque sienten que les tiembla el cuerpo, porque sienten que no pueden respirar, porque sienten una opresión en el pecho, etc, etc, etc. Entonces, esa experiencia corporal, fisiológica, que no podemos controlar, podemos modular, pero no podemos controlar, es parte del componente neurovegetativo de la emoción y que va a estar procesado principalmente, o en su totalidad, perdón, por el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso que va a estar procesando las respuestas corporales que no tienen un control voluntario. Y aquí siempre, o sea, les digo, les acabo de decir, podemos modularlo, pero no podemos controlarlo, y siempre me dicen, pero por ejemplo, con la meditación, yo puedo lograr disminuir mi frecuencia cardíaca cuando tengo miedo, entonces puedo controlarlo. Ojo, yo no estoy diciendo que no podamos modularlo, pero si yo les dijera, por ejemplo, aquí en el aula no pueden jugar, yo sé que ya nadie juega Candy Crush, ¿no? Pero aquí en el salón nadie puede jugar Candy Crush, ¿no? Lo van a jugar solamente cuando salgan del aula. Pueden controlarlo. Pues si yo les digo, nadie que esté aquí puede tener un corazón que lata, pueden hacer que su corazón lata ya que estén fuera del aula, pero aquí adentro ningún corazón late. Nadie es capaz de establecer este tipo de manipulación. Entonces, sí podemos modular las respuestas del sistema nervioso autónomo, sí podemos modular este componente neurovegetativo de la emoción, pero no podemos controlarlo, porque es autónomo, es lo único que realmente tiene autonomía en nuestra vida. Ahora, el tercer componente es el componente hormonal. Y aquí regresemos a lo que ustedes revisaron en primer semestre referente a las sinapsis químicas, donde teníamos respuestas de distancias cortas que iban en el orden de los milisegundos. Son respuestas que nos permiten explicar muchos de los procesos cognitivos conductuales de las personas, pero que en términos de una respuesta que requiere una coordinación de varios sistemas, no es tan útil, porque imagínense tener un tipo de procesamiento en serie para poder responder a un hipopótamo iracundo que me viene a atacar. O sea, realmente no tiene utilidad y me va a hacer perder tiempo valioso para salvaguardar mi integridad. Necesito una respuesta, que no sea en el orden de los milisegundos, porque aunque eso puede parecer chido porque es rápido, pues también me caerá relativamente rápido y me costará mucho trabajo sostenerla en caso de que requiera yo sostenerla. Entonces, necesito que dure relativamente más o mucho y además necesito que sea una respuesta que viaje largas distancias y que de una sola respuesta química o de una señal química
se distribuya paralelamente a diferentes sistemas. Y esa es la característica que tienen los sistemas hormonales de comunicación. Vamos a tener sistemas de comunicación que viajan largas distancias. No, yo sé que cuando dicen largas distancias, ustedes piensan de aquí a Rusia, ¿no? Pero largas distancias en nuestro cuerpo, que se mueven en el orden de las micras, es desde el cerebro a, por ejemplo, a nuestras glándulas suprarrenales. Esa es una larguísima distancia. Y es justamente una de las formas de comunicación que hay, por ejemplo, en la respuesta de estrés desde el eje hipotálamo pituitario adrenal. Entonces, regresando a esto, en el caso de la respuesta hormonal, tenemos respuestas que viajan largas distancias y respuestas que al ser secretadas, estos comunicadores químicos, llegan a diferentes blancos, que están lejanos, pero que además están en diferentes localizaciones. Y la otra característica que buscábamos de duración también la tienen. No son respuestas que se extingan de un momento a otro en el orden de los milisegundos. Son respuestas que se sostienen en el tiempo lo suficiente como para ejecutar la parte conductual y sostenerla el tiempo que sea necesario. Por ejemplo, ustedes si les asaltan en el transporte público, ya sé que estoy así toda fijada con este tipo de ejemplos, pero esa es la ciudad y el país en el que vivimos, es difícil encontrar otros ejemplos. Pero saliendo de esta situación delictiva, ustedes así, en el momento en el que se bajan del transporte, en ese momento ya no tienen la respuesta de sobresalto que les generó el asalto. No, o sea, siguen tensos, siguen hiperreactivos, vigilantes al ambiente, y si alguien de repente se les acerca para decirle, oye, se te cayó este billete de 20 pesos, tómalo, o sea, van a responder igual que si fuera la persona que les asaltó en el transporte público. Esto justamente nos está hablando de que hay un sostenimiento de la respuesta emocional en el tiempo y que no puede ser explicada por mecanismos de corta duración. El sistema, el componente hormonal se vuelve muy, muy, muy importante. Ahora, el estudio de las emociones. ¿A qué hora termina la asesoría grupal? Ok, me avisan, porque se me va la onda. Ahora, el estudio de las emociones es muy antiguo, prácticamente surge desde que nos empezamos a cuestionar nuestro lugar o nuestro actuar y nuestro ser en el mundo. Sin embargo, la sistematización del estudio de las emociones y de lo que se propone que son las emociones y las características que tienen, las podemos trazar a un escrito que retoma lo que platicamos hace un momento sobre el carácter evolutivo de las emociones y el origen de las mismas, que justamente es sobre el origen de las especies de Charles Darwin en 1859. En este libro, no solamente, y que es lo que probablemente se conoce más de ese escrito, no solamente habla de cómo las presiones ambientales seleccionan características en los organismos que les permiten reproducirse y a la vez reproducir y mantener en ese grupo a esa característica y además diferenciarse en otras especies, sino que plantea que otros atributos que no sean características físicas, como lo son características conductuales, y de otras respuestas que garanticen la supervivencia de los organismos, como lo pueden ser las emociones, van a tener también un elemento de ser compartido entre miembros o todos los miembros de una especie y los diferentes miembros de las diferentes especies. Entonces, en este sentido, Darwin, en 1859,
plantea justamente que va a haber ciertas emociones que van a ser básicas y que por lo tanto van a ser universales. ¿Qué quiere decir que sean básicas? Que son lo que de entrada tenemos como preprogramado, nuestro sistema operativo de fábrica, con lo que vamos a salir, tiene cargadas estas emociones, ¿sí? Y esto, para hacer algo que no necesariamente implica el aprendizaje, estamos hablando de que es innato y por lo tanto compartido entre todas las personas y por lo tanto, o perdón, todos los organismos y por lo tanto es universal, ¿sí? No solamente después de Darwin fue este autor Ekman, vinieron muchas personas a estudiar a las emociones, pero es Paul Ekman quien retoma de manera importante este carácter universal de las emociones y plantea una teoría justamente a partir y una serie de investigaciones justamente a partir de la concepción de que existen expresiones emocionales universales. Y entonces, pues, vamos a ponerle 100 años después de Darwin, Paul Ekman y sus colaboradores empiezan a investigar de manera sistemática eso que había empezado a plantear Darwin y que se retomó posteriormente en otras investigaciones, pero a partir justo de decir, bueno, si estoy diciendo que es universal, implica que no importa dónde sea yo socializado, socializada, en términos geográficos, sociales, culturales, etcétera, 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 voy a tener las mismas expresiones conductuales. Y entonces se dedican justamente a eso, en diferentes culturas, en diferentes sociedades, en diferentes personas, evaluar cómo expresan. Ya me acordé que me faltó enseñarles hace rato a sus compañeras. No nos va a dar tiempo tal vez, pero si me da tiempo, les enseño, acuérdenme, el mapa de las emociones. No es el atlas, es el mapa corporal de las emociones. Entonces, se van a estudiar muchos individuos, muchas culturas, y entre ellas un grupo de personas en Nueva Guinea que en ese momento se consideraban ajenas a la civilización. ¿Y por qué digo en ese momento? Pues porque es una visión muy colonialista que actualmente podemos cuestionar, pero bueno, en ese momento decían, no están civilizadas estas personas. Entonces, vamos a estudiar si en estas personas que carecen de la civilización occidental colonialista se expresan las emociones de manera similar o distinta. Y entonces se dan cuenta de que aunque le pongan un nombre distinto a la expresión que se genera por la pérdida de un ser querido, la manifestación corporal, particularmente observada en el rostro de las personas, era exactamente la misma que aquella expresión que las personas podían identificar y denominar como tristeza. Y lo mismo para la alegría, lo mismo para la sorpresa y lo mismo para el enojo. Entonces, estos hallazgos, particularmente con estas poblaciones que evaluaron Ekman y colaboradores, les llevaron a plantear que efectivamente hay cierta universalidad emocional y que esta universalidad responde a un carácter no aprendido, es decir, innato de emociones y particularmente de 6 emociones. Aquí les comentaba que dependiendo del momento, dependiendo de la persona que estén estudiando, van a encontrar diferentes emociones básicas. Puede plantearse en 5, pueden plantearse en 6. Sin embargo, lo importante más que el número de las emociones es que identifiquemos que hay una propuesta de universalidad de ciertas expresiones, de ciertas experimentaciones de las emociones, que nos va a decir que hay un carácter compartido y por lo tanto innato de las mismas. Principalmente van a ser estas: la ira, el desagrado, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa.
De manera que gracias a Ekman, déjenme ver si lo tengo abierto o lo cerré. Ah, de manera que Ekman y colaboradores nos provee justamente de las herramientas para poder apreciar un elemento también importante de las emociones, que es su carácter comunicativo. Las emociones no solamente me sirven a nivel individual para salvaguardar mi integridad, me sirven para poder funcionar como ser gregario que soy en mi comunidad. Si yo veo a una persona con esta expresión, va a ser distinta mi forma de aproximarme que si veo a una persona con esta expresión. Y eso me permite navegar de manera exitosa en mi tribu y por lo tanto preservar también no solamente a mi persona, sino a mi sistema social particular y específico. El reconocimiento de las emociones se da por varios sistemas, sin embargo, uno de los más importantes es el sistema de neuronas espejo, en el cual cuando usted, ¿saben dónde lo pueden ver? ¿Vieron Zootopia? Ok, cuando le cuentan qué es un camello con 3 jorobas, ¿no? Embarazo, ¿no? Y entonces Dash, mi Rapidash, empieza poco a poco a articular y a movilizar su musculatura facial digitalmente realizada a la configuración de una sonrisa. Y mientras ustedes van viendo cómo va sonriendo, o sea, a mí me encanta ponerles, háganlo con sus familiares, y en lugar de ver la película en esa escena, vean a las personas y van a ver cómo a la par de Dash van generando también una sonrisa que detona o que deriva y culmina con una risa genuina por la situación, ¿no? Eso es la acción, o ahí es donde podemos ver justamente la acción de nuestras neuronas espejo. Y son parte justo de lo que nos permite reconocer y conducirnos en la comunicación de nuestras emociones. Pero regresemos ahora a la presentación, que no se ve, gracias. Ay, qué bueno que grabé la de hace rato, porque ahorita ya van demasiados imprevistos. ¿Y qué es? Nada. Ah, no, ya me acordé. Esa nada era justo para, no me dejó insertar la imagen en la presentación, no sé por qué. Pero bueno, ¿qué otra cosa hizo Ekman, además de decirnos que había cierto carácter universal en la expresión y por lo tanto reconocimiento de las emociones? Pues se asoció más recientemente con el Dalai Lama y generó un atlas que les dejo aquí, pero también está en la plataforma para que lo exploren, que es el atlas de las emociones. El atlas de las emociones es una herramienta que va más enfocada a la gestión emocional que a una cuestión de aprendizaje académico, pero me parece una herramienta muy, muy, muy bella para poder avanzar en el entendimiento de las emociones propias y de otras personas. Entonces, si les aparece en inglés, le pueden cambiar el idioma de manera arbitraria. Me quito esto, ok. Y entonces vamos a tener una línea del tiempo que nos va a permitir identificar los elementos que nos generan a las emociones. Si hablamos de las emociones como alarmas, saber qué es lo que activa las alarmas y qué respuesta generan las alarmas, pues se vuelven importantes, sobre todo porque estamos hablando de componentes vegetativos o neurovegetativos, de componentes hormonales, de componentes comportamentales. Entonces aquí
les decía, la cantidad de emociones que se consideren básicas y universales variará. Aquí, por ejemplo, en lugar de 6, vemos 5. En la imagen que les presenté de los rostros hay 7 en lugar de 6. Pero bueno, no es lo importante la cantidad de emociones, sino el trasfondo que está permeando el que haya emociones básicas. Entonces, en este caso, nos presentan una línea del tiempo en la cual se presenta una situación. En este caso, un amigo se enoja con nosotras, con nosotros, lo que genera la experiencia emocional, sentimos enojo, se activa la alarma y se genera, se detona la conducta, que en este caso es la discusión. Ahora, en términos de cómo sucede esto, la situación per se no es solamente la que genera la respuesta emocional y la conducta derivada, sino la forma en la que yo interpreto a esa situación. Por ejemplo, en este caso nos dicen, o sea, ¿por qué se enojó o por qué el que se enoje un amigo conmigo me detona el enojo? Bueno, pues no es solamente que se enojó contigo, es porque además no has dormido mucho y te recuerda, en lugar, bully, no sé por qué siempre lo trasladan como matón, ¿no? Pero bully es bully, ya saben, una persona que molesta a otra persona, entonces te recuerda a un bully, ¿no? Y eso genera que yo interprete, que yo valore la situación como una situación aversiva que me genera la experimentación de enojo y, por lo tanto, discuto. Déjenme ver si era aquí, sí, justo. Desafortunadamente, esto solo está en inglés, sin embargo, lo importante aquí que evaluemos, ¿por qué estamos hablando de esto? No es una clase de gestión emocional, no es una clase de naturaleza de las emociones, pero si vamos a hablar de una respuesta que no es absoluta, que no es todo o nada, que implica sistemas y respuestas sincronizadas, necesitamos ubicar cómo es que se están integrando estas respuestas para entonces poder entender cómo brindar las herramientas de intervención adecuadas para nuestro trabajo, el que sea clínico, organizacional, educativo, incluso personal. Y entonces, si lo vemos como un evento de todo nada, ¿qué crees? Siempre que se enojen contigo, o sea, que tu amigo se enoje contigo, siempre te vas a enojar. O sea, no importa, es que es una respuesta a todo nada y el estímulo determina tu respuesta emocional. O sea que ya valimos en esa situación. No hay nada que podamos hacer. Siempre que se presente es sí o sí la respuesta emocional. El tener esto nos permite saber cómo modificar y en función de qué podemos modificar la respuesta de emoción. Entonces nos decían, pues de entrada si tú tienes mucho sueño, si no comiste, si antes ya te habías tú peleado con otra persona y llega esta persona a establecer o tener un conflicto contigo, pues esas precondiciones van a permear cómo experimentas tú la situación. Entonces, el evento, que es el segundo componente de la emoción, del episodio emocional, no solamente va a ser como tal el detonante de la experiencia emocional, sino además cómo yo he aprendido a identificar ciertos elementos. Entonces, cómo esté y además mi historia de vida va a ayudarme a interpretar a la situación y responder ante ella. Por ejemplo, si yo he aprendido, en otro ejemplo, si yo he aprendido que el que no me saluden es una falta de respeto y entonces cuando no me saludan me súper enojo, es distinto a si yo he aprendido que a veces las personas, por ejemplo, yo luego no veo a las personas porque parezco así como caballito con estas cositas para no ver, y que además no veo, que pueden no ver las personas y entonces no las saludan, o que tienen prisa y entonces cuando tienen prisa pues no tienen oportunidad de saludar a las personas. Y va a ser distinto cómo respondan emocional y conductualmente ante esa situación de que una persona no les salude, ¿sí? Entonces, estas plantillas que me permiten
interpretar, identificar, valorar las situaciones, también van a funcionar de manera importante en cómo detono yo la respuesta emocional en función del evento y las precondiciones. Ahora, finalmente viene el estado físico. Aquí es donde tenemos justamente el elemento neurovegetativo, donde se activa justamente la respuesta de los sistemas autónomos, respiratorio, cardíaco, hormonal, respuesta galvánica de la piel, etcétera, etcétera, que me van a permitir darle un contenido a lo que yo denomino tristeza, a lo que yo denomino enojo, a lo que yo denomino alegría. Y los cambios fisiológicos, perdón, lo que... lo que yo puedo hacer es justamente modular las respuestas neurovegetativas con estas técnicas de relajación que platicábamos antes. No puedo controlarlas, pero sí puedo modularlas con estas técnicas de relajación. Y finalmente, yo aprendo de mis emociones, y esto es importante porque lo vamos a retomar ahorita en unos momentos. Yo aprendo y actualizo mi base de datos sobre la interpretación de las situaciones en función de mi experiencia de vida. Y entonces, si yo, a partir de esa experiencia, es que no me saludó, o sea, y me enojo, y ahora ya no le voy a hablar, y después digo, es que, o sea, ya era una persona muy querida para mí, y ahora ya no le puedo hablar porque es esta persona grosera y no me saluda, y en realidad, no sé, no se me ocurren más cosas, ¿no? Pero empiezan ahí a desarrollar como todo elaboración de argumentos respecto a la persona hacia un ámbito negativo. Vamos a tener una construcción o una acción de tipo destructiva, a diferencia de que podamos decir o interpretemos la situación de forma, pues es que, o sea, es una persona con la que me llevo bien, es una persona que yo sé que normalmente me saluda, que platicamos, pero tal vez en ese momento pues tenía prisa o probablemente ni me vio cuando iba pasando y por eso no me saludó. Y entonces la actitud, la acción que voy a tener respecto a esa situación, a esa interpretación, es una acción constructiva que me permite retroalimentar a todo esto, es decir, para eventos futuros, me permite retroalimentarlo y modificar la forma en la que me relaciono, o perpetuar también la forma en la que me relaciono con las situaciones. Y les decía que esto es importante porque ya se volvió a trabar. A ver. Porque, me voy a saltar tantito el miedo, porque vamos a tener una forma de aprendizaje que no va a ser este tipo de aprendizaje que ustedes van a ver en ACA, por ejemplo, de tipo instrumental, sino de tipo clásico, en el cual yo puedo, esa emoción que yo tengo ya precargada, esa experiencia que yo no puedo inhibir, puedo modular, pero no puedo controlar, la puedo trasladar a diferentes situaciones, objetos, estímulos, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Bueno, vamos a tener las respuestas emocionales condicionadas, y dejen pongo el video sin audio. No, no se ve. Ah, sí se ve. Yupi. Ah, ya no tiene audio, perfecto. Ok. A este personaje, lo acabo de decir, Watson. A este personaje de la psicología, particularmente del aprendizaje asociativo, lo conocerán por muchas cosas, pero una de las cosas importantes que tiene este Watson es el experimento que realizó con este bebé que se llamaba Albert, el pequeño Albert, en el cual pues aquí vemos, le presenta una serie de estímulos, una serie de objetos peluditos, amigables, y pues lo que vemos es que Albert interactúa con ellos, no tiene miedo, se aproxima a los mismos. Sin embargo,
lo que ocurre fuera de cámaras, literalmente, porque esa parte no la graban, probablemente al ser uno de los experimentos con más cuestionamientos éticos en la historia de la psicología, pues se va a presentar al pequeño Albert con un estímulo igual esponjosito, pero detrás de la sala de presentación de estos estímulos, un investigador va a estar justamente golpeando una placa de metal grande, lo que va a generar un sonido muy fuerte que va a generar una respuesta de sobresalto en el pequeño Albert. Y entonces, ahí es lo que tenemos que ocurre, pues lo dibujan porque no lo graban. Sin embargo, después de esa experiencia, ahora Albert, a estos organismos peluditos con los que interactuaba y que no tenía una respuesta de miedo, pues tiene una respuesta emocional que ha sido aprendida, que ha sido condicionada y que se generaliza a diferentes organismos peluditos, ¿no? O sea, están el perrito, el conejito, y ahorita sale como la parte más, un osito de peluche también, pero la parte más, bueno, no todo está horrible, ¿no? Pero la parte todavía más horrible es esta. Ahora, pequeño niño, yo me voy a vestir como Santa Claus, porque también tiene un elemento pachoncito, y vamos a ver cómo responde. Pues bueno, el pequeño Albert tiene tiene justamente la respuesta de miedo. Ahora, estamos hablando de miedo. Aunque hay toda una serie de emociones que ya hemos conversado previamente, desafortunadamente es más visible, cuantificable las respuestas que de manera más generalizada promueven nuestra supervivencia y las de otras especies. Por eso es que las emociones que consideramos o calificamos como emociones negativas han estudiado de manera más extensa que otras emociones. Me preguntaban hace rato sobre estudios que estén enfocados a lo que denominamos emociones positivas, y yo les decía que hay varias charlas en las TED Talks para que ustedes puedan revisar. Por ejemplo, yo les decía de este investigador Dan Gilbert, que justamente evalúa ahí en Harvard cómo es que funciona nuestro cerebro para cuestiones como las que denominamos alegría o felicidad. Entonces, bueno, no vamos a revisarlas porque al final de cuentas lo que conocemos más y hay más investigación y más experimentos que sustentan lo que estamos discutiendo, pues en las emociones que consideramos negativas. Y particularmente en el miedo, y regresando al caso que estábamos platicando, pues vamos a tener como protagonista a esta estructura que es la amígdala, que va a ser un conjunto de núcleos. O sea, la amígdala son un chorrísimo de núcleos que son básicamente conjuntos de cuerpos celulares neuronales especializados para procesar y enviar información de cierta manera, que va a ser no la fuente, no quien genera las emociones per se, pero si estamos hablando de diferentes respuestas que van a estar sincronizadas, implica que alguien está integrando esas respuestas que ocurren, y ese alguien es justamente la amígdala. La amígdala va a ser una integradora de los componentes conductual, vegetativo o neurovegetativo y hormonal. Aquí vamos a tener un esquema en el cual observamos solamente 3 núcleos de la amígdala. Tenemos el núcleo lateral, el núcleo basal y de manera importante el núcleo central. Ahora, es importante el núcleo lateral porque tiene conexiones directas con el núcleo central y con regiones que proyectan a las cuestiones frontales, y además a otro núcleo que es el núcleo basal, que a su vez conecta con el núcleo central,
pero es el núcleo central. Si aquí vemos las salidas de información que tiene el núcleo central que van hacia hipotálamo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, que es prácticamente todo el cerebro. Vamos a ver que él es el núcleo central, quien está en su mayoría regulando, o el más importante en la regulación de la respuesta de miedo. Y aquí estas imágenes son todas del capítulo de emoción del Carlson, entonces está ahí, no es así como algo que no puedan encontrar fácilmente, pero bueno, vamos a tener que las proyecciones del núcleo central, por ejemplo, en este caso al hipotálamo lateral, va a generar una activación simpática que modifica hacia la alta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes tienen o observan a alguien que tiene un episodio de miedo significativo? O sea, lo primero que dicen, ¡ay! Se puso pálido del susto. Justamente porque hay una redistribución del flujo sanguíneo en el organismo. Y cuando hay una proyección del núcleo central hacia de la amígdala, hacia el núcleo motor dorsal del vago, lo que vamos a tener aquí, la verdad es que yo tacharía úlceras porque tiene ahí un componente distinto o más complejo que solamente el del miedo, pero lo que sí es cierto es que se dan los procesos de micción y defecación. De hecho, en el estudio del miedo en las ratas, el conteo de bolos fecales y de la cantidad de orina se vuelve un indicador importante de la respuesta del sujeto ante el estímulo que se está presentando. Justamente, ¿por qué? Porque es algo que se regula desde la amígdala en la emoción de miedo. No voy a mencionarlos todos, pero pues vamos a ver que del núcleo central proyecto hasta el ABT, ¿no? Que regula la liberación de dopamina y la conducta, locus ceruleus, que permite la regulación de noradrenalina, el núcleo tegmental dorsal lateral para la liberación de acetilcolina, la protuberancia para estas respuestas de sobresalto. Mi hijo me acaba de enseñar un programa en Netflix que se llama Flinch. Es un programa, o sea, súper intenso, la verdad no puedo dejar de verlo ahora, pero les ponen situaciones de miedo a las personas y el objetivo del juego es que no parpadeen y tengan esta respuesta conductual de miedo. Y la verdad es que no podemos evitar sentir o expresar la conducta de miedo, lo cual se vuelve muy simpático de ver porque hay personas que dicen, ah, sí, yo puedo controlar todos mis sistemas y no voy a sentir miedo, y de repente les van a aventar una, creo que lavadora o un refrigerador a la cara, y son las personas que, gritan o se cogen, ¿no? Y ya, por eso pierden. Y realmente yo digo, ¿dónde dibujarán la línea entre la expresión y la no expresión de la respuesta de miedo? Porque hasta las personas que según no tienen expresión del miedo hacen así o así. Entonces, justamente la razón por la que les digo esto es que podemos observar que se activan en este programa, se activan todos estos núcleos para la expresión de la respuesta de miedo. Pero bueno, vamos a la respuesta emocional condicionada de la cual estábamos platicando con el pequeño Albert y revisar que en función del esquema que acabamos de ver de la amígdala, vamos a tener una regulación o una integración de componentes neurovegetativos, de componentes comportamentales y endocrinos hacia, en este caso solamente nos ponen la frecuencia cardíaca, pero también se modifica la frecuencia respiratoria. Y en el caso de las ratas, sobre todo, porque son los organismos en los cuales se estudian más frecuentemente las respuestas de miedo, pues lo que se observa es una respuesta de congelamiento que en la medida en la que yo observe más congelamiento, voy a poder interpretarla como una mayor respuesta de miedo en los sujetos. Y finalmente, en términos endocrinos, pues va a haber hormonas
que se van a estar, por ejemplo, como el cortisol, que se van a estar, pues no proponiendo, pero sí, bueno, que se van a estar identificando como respuestas hormonales que son importantes en este tipo de emoción. Ahora, cuando hablamos del caso del pequeño Albert y en general en las respuestas emocionales condicionadas, que generalmente son, les reitero, emociones que se denominan tradicionalmente negativas, vamos a tener, sí, una participación importante de la amígdala, pero recordemos que la amígdala no es una estructura global de unidad, en realidad es un conjunto de muchísimos núcleos. Y de estos núcleos que platicamos hace un momento, es en el núcleo lateral de la amígdala donde ocurren los cambios físicos que sustentan este aprendizaje de la respuesta emocional condicionada. Ahora, el núcleo lateral, como revisamos o como vimos en el esquema anterior, se comunica con este núcleo central, que es el que va a estar comunicándose a su vez con otras estructuras para generar los componentes neurovegetativo, conductual y hormonal. Y además, si ustedes, bueno, no sé en qué semestre ven en acá aprendizaje, pero cuando hablamos de aprendizaje hablamos de una modificación relativamente permanente en la conducta debido a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra conducta la podemos modificar en función de cómo interactuemos con el ambiente y esta modificación se puede sostener en el tiempo, pero no está escrita en piedra. Incluso lo que está escrito en piedra se erosiona y se borra. O sea, no es algo fijo, estático para siempre. Nada en la vida es para siempre y esto tampoco. Entonces, cuando ya no me representa, por ejemplo, si hubieran hecho eso en el caso del pequeño Albert y hubieran presentadole eventualmente y de forma gradual en el programa que no sé si ya vieron o eventualmente verán como de aproximaciones sucesivas, le fueran presentando estímulos peluditos, pero sin la presencia del estímulo nocivo, eventualmente el pequeño Albert tendría menos reactividad y por lo tanto tendría la posibilidad de dejar de expresar la respuesta emocional condicionada, previa de miedo ante estos objetos peluditos, ¿sí? Esto es lo que se conoce como extinción y es un factor importantísimo en un ambiente que varía constantemente. Antes, en la prehistoria, y ahora, en la modernidad, tenemos un ambiente variable. O sea, realmente la única constante, y es una paradoja súper intrigante, pero bueno, ya la decimos tanto que ya ni la reflexionamos. La única constante es el cambio. Y el cambio implica que tenemos que tener mecanismos plásticos para poder estar aprendiendo y reaprendiendo esos aprendizajes, de manera que la extinción, es decir, cuando ya no se presenta la consecuencia negativa con una situación particular, no es que se me olvide, no es que se borre el circuito, no es que se borre la asociación, es que sobre esa asociación se escribe o se reescribe nueva información que va a ser, ya no es relevante, ese peluchito ya no representa una amenaza. Y entonces puedo yo tener mayor garantía de supervivencia por esta adaptación de Ay, es que me vienen tantos ejemplos en la cabeza, pero no nos da tiempo. Ah, bueno, rápido, sí nos da tiempo. Por ejemplo, en el caso de un experimento que se hizo con monos y con bananas y choques eléctricos, cuando se metía a un mono a una jaula y se le presentaban justamente estos reforzadores, el mono se aproximaba hacia, digo mono porque perdónenme, no me acuerdo qué especie era,
Se aproximaba hacia los reforzadores, que según no mal recuerdo eran bananas, y entonces se le daba una descarga de choques que no le causaba una lesión significativa, pero sí le causaba la sensación de dolor. Después entraba otro mono y se planteaba justamente lo mismo, esta misma exposición a los choques cuando se acercaba al alimento. Y un tercer mono y así, ¿no? Y de repente ya no hay choques, ya no se les van a dar choques, se presenta, se introduce a un nuevo organismo, un nuevo mono en ese ambiente. Y la respuesta de los demás monos es de agredir al mono que quiera alcanzar el alimento para que no se acerque al alimento. Hay diferentes connotaciones, explicaciones y otras manipulaciones posteriores en este experimento, pero lo que quiero yo y la razón por la que les estoy comentando esto es que si permaneciera ese no acercarme a los alimentos, sin explorar si existen o no las consecuencias, y esa es la única fuente de alimento, me privaría de la oportunidad de sobrevivir y de aprender que ha habido una variación en el ambiente. Este carácter de flexibilidad es fundamental y va a estar a cargo de una región cortical que va a ser la corteza prefrontal ventromedial. La corteza prefrontal ventromedial va a ser donde ocurra este proceso de reaprendizaje, de modificación de los aprendizajes, que va a hacer la extinción. Ahora, nuevamente, les decía que las emociones que denominamos negativas son las emociones que van a estar principalmente estudiadas desde la neurociencia y la conducta. Entonces, hablar de agresión se vuelve un estudio también importante en el cual principalmente la sustancia gris periacueductal es la que se presenta como la protagonista y que va a estar modulando las conductas agresivas de tipo defensiva y depredadora. Porque yo puedo agredir para depredar o para predar, pero también puedo agredir para defenderme a mí o defender a los elementos, es que decir a mis seres queridos, pero también puedo agredir para defender mi territorio o defender mis recursos particulares, ¿no? Sin embargo, no es solamente la sustancia gris periacueductal quien regula la conducta de agresión, sino la modulación nuevamente por este centro integrador del cual hemos venido platicando, que es la amígdala, y además de este orquestador global de la conducta, que es el hipotálamo. Y particularmente, hablando de sistemas de neurotransmisión, quienes principalmente van a estar regulando las conductas emocionales, particularmente en este caso negativas, van a ser las neuronas serotoninérgicas o serotonérgicas, que van a estar en su actividad inhibiendo lo que pueden denominarse como conductas arriesgadas que incluyen a la agresión. Ya se volvió a trabar, ya. Pero regresando justo a esta estructura o esta necesidad de flexibilidad y a la estructura que nos permite tener esa flexibilidad en los aprendizajes emocionales, que es la corteza prefrontal ventromedial, no solamente va a estar participando en la regulación de nuestras emociones, sino hace rato les recomendaba y a ustedes también les hago la recomendación. Hay una serie que acabo de descubrir, que seguro ya tiene mucho tiempo, pero a mí es nueva para mí y la verdad es que me gustó muchísimo, que se llama The Good Place. O sea, es alguien que dijo, soy fan de la filosofía, particularmente de la filosofía moral, voy a hacer una serie de eso. De hecho, cuando la empecé a ver, yo dije, o sea, esta persona dijo, yo puedo hacer una serie de lo que sea y voy a hacer una serie de filosofía, no va a tener muchas temporadas y para mi sorpresa sí tenía, no sé cuántas temporadas son, creo que sí, pero justo, la razón por la que se los digo es que
esa serie nos da un recorrido bastante completo y bastante exacto sobre los juicios morales que realizamos como personas de manera constante y que tienen una carga emocional, una carga afectiva también. No, cuando es que hay tantos dilemas morales, pero vean la serie y ahí se presentan algunos de ellos. Sin embargo, cuando estamos frente a un juicio moral, podemos resolverlo desde una parte pragmática, ¿no? Donde sin una afección emocional decimos, esta es la mayor ganancia y que representa la menor pérdida, entonces elijo esa opción, ¿no? Puedo yo matar a una persona para salvar a 5, y eso es una solución pragmática para un juicio moral, o un dilema ético, perdón, pero el hacerlo, o sea, me genera un malestar. Ay, tenemos un churro de mensajes, nadie me dice nada. A ver, ¿cuál serie dijo? The Good Place. Ah, sí. 4 temporadas. Ah, mira, son 4 temporadas. Es que yo nada más las iba viendo y las iba viendo, ni sé cuántas temporadas. Mientras que las personas que tienen o que le dan un valor emocional significativo al acto de sacrificar a una persona para salvar a otras 5, pues vamos a expresar o tener una activación emocional significativa que ahora sí tendrá un juicio moral de este dilema ético. Y entonces vamos a tener que la corteza prefrontal ventrolateral no solamente va a estar participando en las emociones, sino también en los juicios morales. Y nuevamente, quien es particularmente importante aquí es el sistema serotoninérgico. Esta corteza va a tener comunicación básicamente con todo el cerebro. Vemos ahí, no tiene comunicación con el tálamo, dorsomedial, con la corteza temporal, el ABT, sistema olfativo, amígdala, corteza cingulada, hipotálamo, hipotálamo lateral y otras regiones de la corteza, ¿no? Entonces, es una estructura, si se dan cuenta, súper importante de modulación de la experiencia emocional, que cuando se lesiona me va a generar un problema significativo en no solamente en la experimentación propia, acuérdense que las emociones no solamente me sirven a mí como individuo, sino en la comunicación y desarrollo, desenvolvimiento social. Y aquí entra el famosísimo caso de Phineas Gage, que no sé si habíamos comentado previamente, pero justamente fue una persona que por una situación accidental en su trabajo se vio envuelto en un accidente donde una barra de metal le atraviesa por la cavidad ocular derecha y le sobresalió por la parte superior del cráneo, lesionando, ¿qué creen? Regiones prefrontales, entre ellas la corteza prefrontal ventromedial. ¿Y qué es lo que decían las personas que estaban cercanas a Phineas? ¿Y sabes qué? Phineas, pues además de que ya no es Phineas, es como si en esta novela del doctor Jekyll y el señor Hyde, el señor Hyde hubiera ocupado todo lo que ocupaba también el doctor Jekyll. A ese nivel de una manifestación impulsiva y estallidos de ira inadecuados llegaba Phineas Gage en ausencia del control y la modulación que establecía la corteza prefrontal ventromediana. Por otra parte, la activación de esta región, yo me cansé de sostener esto, la activación de esta región me va a permitir explicar lo que se denomina como conductas valerosas. Normalmente, sí, lo vimos el año pasado en neurobiología. Oh, súper. Normalmente me gusta ponerme como ejemplo para no, pues sí, entrometerme en la vida de las personas, ¿no? Y les decía que a mí me dan miedo las arañas, pero no quiero que mi hijo le tenga miedo a las arañas, entonces siempre que estoy con mi hijo,
pues me aproximo a las arañas y le digo, no las mates, vamos a sacarlas, no les tengas miedo, aunque por dentro me esté muriendo. Y entonces mi hijo piensa que soy fan de las arañas, ¿no? Eso yo lo denomino un acto valeroso, una conducta valerosa, porque aunque les tengo miedo, me aproximo y agarro a las arañas. Y ahí quien se está activando, o lo que estoy activando yo en ese momento que tomo a las arañas, es justamente la corteza prefrontal ventromedial. Y ya sí lo logramos. Ay, no, ya se trabó mi computadora. ¿Dudas, compañeras, compañeros? Déjenme, que tengo la